Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro primer webinar del ciclo 2021 de la Universidad San Ignacio de Loyola. Mi nombre es Cristian Ramírez, soy el coordinador del Semillero de Investigación en Comunicaciones de la carrera de Comunicaciones de la UCIL. Y pues nos alegra mucho el poder ver que usted está interesado en investigación en relaciones públicas. Este es el primer evento que estamos haciendo este semestre y vamos a hacer algunos eventos más. Hoy día, antes de iniciar, quisiera presentar a nuestra conferencista de hoy día. Ella es la profesora Cindy Huaripata. La profesora Cindy es consultora senior en relaciones públicas y comunicación corporativa. También es miembro del orden del colegio profesional, perdón, es miembro de la orden del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Es docente en universidades e institutos de educación superior. También es autora del libro Las sesiones de trabajo como técnica de relaciones públicas y es fundadora del programa radial educativo Feedback Comunicación Empresarial. También posee una maestría en relaciones públicas. Entonces vamos a dar una cordial bienvenida a la profesora Cindy y le agradecemos por todo el conocimiento y la experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Gracias a ustedes, colegas, ¿no? Algunos exalumnos, ¿no? Que han tenido el interés, ¿no? De participar de este webinar tan temprano. Eso demuestra mucho su interés por la investigación. Entonces, les agradezco muchísimo por dedicar su tiempo a este espacio en el que después vamos a poder conversar y vamos a poder recoger sus sugerencias, sus consultas en cuanto a ese proceso de investigación. Cuando hablamos de la investigación, lo podríamos ver de manera muy general, ¿no? Si hablamos de investigación, todos los profesionales investigan. Pero en esta oportunidad, quería puntualmente especificarme en la investigación en relaciones públicas. Y es así que quisiera empezar definiendo qué son las relaciones públicas para poder, de alguna manera, saber direccionar este primer webinar. Muchos de nosotros, por lo que he visto quienes están conectados, ¿no? Somos relacionistas públicos, ¿no? Otros estamos, ¿no? Hemos llevado cursos, ¿no? O de alguna manera tenemos el interés de conocer un poco más acerca de esa disciplina. Puntualmente lo que se hace, ¿no? Lo que hace el relacionista público es ayudar a construir relaciones armoniosas entre la organización y sus diversos públicos. Y para que haya este entendimiento es que se logra la credibilidad y la confianza. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo nosotros los relacionistas públicos hacemos esto? Pues haciendo uso de la comunicación como herramienta, ¿sí? Hacemos uso de este medio para poder lograr el objetivo, que es generar credibilidad y confianza. Entonces, esa es la gran diferencia que caracteriza al profesional en relaciones públicas. Nosotros no hacemos marketing, nosotros no hacemos publicidad, nosotros no hacemos periodismo. Estas otras especialidades, esas otras, de alguna manera se vinculan, ¿no? Inclusive con otras carreras, ¿no? Porque es multidisciplinaria. Pero eso es la gran diferencia que caracteriza al profesional en relaciones públicas. Ahora, luego de haber mencionado, ¿no? Esta gran diferencia entre el quehacer profesional de relacionista público, quisiera comentarles algunas pautas que he considerado importantes durante este proceso de investigación en relaciones públicas. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer si queremos investigar es ¿por qué investigamos? ¿No? ¿Qué es aquello que nos motiva a investigar? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿No? ¿Qué esperaremos luego de haber investigado? La segunda interrogante es, ¿qué vamos a investigar? Es decir, podríamos tener muchos temas para investigar, una variedad de temas, pero ¿qué será mejor, no? ¿Tener un tema muy general o un tema mucho más específico? La siguiente pregunta que deberíamos hacernos, si es que estamos pensando en investigar en relaciones públicas, sería
¿a quiénes vamos a investigar, no? Sabemos que si investigamos a muchos públicos, a muchas organizaciones, de repente esto que queríamos lograr no va a ser tan específico, no vamos a obtener un resultado tan preciso. Otra de las interrogantes es, ¿cuándo vamos a investigar? ¿Hay algún momento preciso para poder hacerlo? ¿Deberíamos sentir ese llamado, ese instinto para poder investigar? ¿O es porque simplemente tenemos que investigar porque tenemos que presentar una tesis, un artículo científico, ¿no? O porque en el trabajo nos están pidiendo. Tendríamos que evaluar eso. La siguiente pregunta es cómo investigamos, ¿no? El proceso, la metodología que deberíamos considerar durante este proceso de investigación. Y la última interrogante que propongo es dónde investigamos, ¿no? Sabemos que podemos investigar, pero ¿dónde será el mejor medio? ¿Cuáles serán los mejores recursos que podríamos utilizar para poder iniciar con esta investigación? Entonces, yo les estoy planteando estas preguntas para que de alguna manera podamos tener preguntas y posibles respuestas, ¿sí? No sería ideal que si queremos investigar en relaciones públicas, pues de frente, digamos, ok, voy a utilizar este recurso si es que previamente no hemos determinado por qué queremos investigar, qué investigamos, a quiénes investigamos, cuándo investigamos y cómo investigamos. Deberíamos tener bien definido todas esas preguntas con sus respectivas respuestas, según lo que cada uno de nosotros desee investigar. Entonces, en este webinar vamos a ir respondiendo a cada una de estas interrogantes y de igual manera les voy a explicar cuál sería el mejor escenario para cada respuesta, ¿sí? ¿Por qué es importante, ¿sí? Que nosotros investiguemos en relaciones públicas, ¿no? ¿Por qué no investigar en otra disciplina? Bien, si nosotros, como había mencionado, realizamos una investigación precisamente en relaciones públicas, vamos a ayudar a que las organizaciones a las cuales nosotros representamos, ¿sí? Puedan cumplir sus objetivos y metas. Porque esta labor que vamos a realizar va a contribuir a que la empresa empiece a tener un mejor relacionamiento con sus públicos y que estas organizaciones se ganen la confianza de esos públicos, ¿no? Puede que nosotros trabajemos en una organización que puede tener productos de muy buena calidad, ¿no? Que sean de repente los más conocidos, que estén bien posicionados en el mercado, pero de repente la relación entre la alta dirección y sus colaboradores, o inclusive, no sea la mejor, tampoco con la comunidad. Entonces, es ahí donde nuestra labor como relacionista público va a ayudar a que, si es que investigamos, ¿sí? Nosotros podamos anticiparnos y podamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que desea, cuál es el interés particular y grupal de cada uno de los públicos de la organización. Esta investigación es pieza clave si es que queremos realizar un plan de relaciones públicas, por ejemplo, ¿no? No podríamos ir de frente a la etapa de planificación o inclusive, ¿no? Ejecutar algunas acciones relacionales si es que previamente no se ha hecho la investigación adecuada. Porque sería prácticamente tener propuestas, tener ideas sin una base, sin un respaldo que nos diga, ok, esta propuesta es válida, es coherente porque los resultados de la investigación así lo dijeron. Entonces, si es que queremos planificar, si es que queremos ejecutar y si queremos evaluar estas acciones relacionales que estamos haciendo, es necesario que primero siempre investiguemos. Si investigamos en relaciones públicas, vamos a optimizar los recursos, ¿no? Los recursos de la organización, dinero, tiempo, inclusive, ¿no? Va a ser mucho más fácil que nosotros podamos realizar ese tipo de investigaciones porque vamos a saber cuánto tiempo nos vamos a demorar, con cuántas otras personas vamos a tener que investigar, ¿no? Con nuestro equipo de trabajo. Vamos de alguna manera a saber que para las próximas, ¿no? Para los próximos planes de relaciones públicas que quisiéramos emplear, ya tenemos data, ya tenemos información que de alguna manera nos va a garantizar y nos va a decir si es que lo que habíamos hecho antes fue bueno, fue malo, en qué se pudo mejorar. Entonces,
Esa es la importancia de que nosotros debamos investigar en relaciones públicas. Respondiendo a la segunda pregunta, que es, ¿qué vamos a investigar? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, nosotros tenemos una variedad de temas y cada uno de nosotros tiene más experiencia en alguna categoría en especial, ¿no? De repente alguno de nosotros trabaja, ¿no? Puntualmente en pleno relacionamiento con los públicos, ¿no? De repente alguno de nosotros tiene más experiencia en la elaboración de proyectos y programas de responsabilidad social. Entonces, si nosotros queremos determinar lo que vamos a investigar, debemos hacer un listado, ¿no?, de estos posibles temas para ver con cuál nos sentimos más cómodos, con cuál nos sentimos más familiarizados, cuál es el tema que más dominamos, ¿no? O inclusive, ¿no?, cuál es el tema que no es tan investigado, ¿no? Si todos investigan lo mismo, hay material, hay data que se puede utilizar y puede contribuir, en este caso, a los colegas, ¿no?, y a la sociedad, al país. Pero si es que elegimos un tema que todavía no ha sido abordado, todavía no ha sido tocado, no ha sido desarrollado a profundidad, pues sería una gran oportunidad. Por ejemplo, yo acá estoy mencionando diferentes temáticas, como lo que es la comunicación institucional, ¿no? Muchos de nosotros hacemos relaciones públicas, ¿no? Y como había mencionado, hacemos uso de la comunicación para lograr este entendimiento con los públicos, ¿no? Y podríamos gestionar, ¿no?, la comunicación interna y la comunicación externa. Sabemos que en muchas organizaciones, desafortunadamente, no existe un área de relaciones públicas, pero está el profesional, está el relacionista público, quien tiene que cubrir muchas funciones, ¿no? También podríamos empezar a realizar investigación en relacionamiento con los públicos, ¿no? Esto implicaría que se haga un mapeo, un análisis de quién va a ser mi público primario, quién va a ser mi público secundario, quién es aquel público al quien yo considero importante por su urgencia, por su legitimidad, por su poder inclusive, ¿no?, en función a los intereses que tenga con la organización. Si las organizaciones, ¿no?, inclusive si nosotros hiciésemos un mapeo de estos públicos, sería mucho más fácil porque de alguna manera sabríamos cómo direccionar nuestras propuestas en relaciones públicas para llegar mucho más fácil a ellos. Otro tema, lo que está de color celeste son aquellos temas que todavía no se han desarrollado en cuanto a lo que es investigación, ¿no? Los demás son los más conocidos, ¿no?, que existe material como por ejemplo libros, revistas académicas. Entonces lo que está en celeste es lo que más bien nosotros deberíamos empezar, ¿no?, a desarrollar. Cuando hablamos de administración de la controversia, ¿no?, nosotros como relacionistas públicos, ¿no?, deberíamos considerar este tema también importante, porque si bien es cierto, ¿no?, muchas organizaciones están expuestas a riesgos, a conflictos, ¿no?, ¿qué tan importante es el diálogo para poder resolver ese tipo de diferencias entre los públicos y la organización? Entonces, al hacer uso de este tema, ¿sí?, de la administración de la controversia, sería una gran oportunidad porque cuántos problemas se podría evitar una organización y de qué manera nosotros, como relacionistas públicos, podríamos ayudar a que la organización, en vez de tener problemas, pueda tener mejores oportunidades con su público. Otro tema es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo les había mencionado hace un momento de que muchos de nosotros elaboramos programas, proyectos de responsabilidad social, ¿no? Y como parte de las actividades que nosotros realizamos es evaluar, ¿sí?, de qué manera vamos a difundir estos programas, ¿no?, en donde hay un público beneficiado, en donde hay inclusive organizaciones que se suman a estos objetivos de responsabilidad social. Entonces, hay muchas investigaciones, ¿no?, en donde se hace un enfoque, ¿no?, de que si una empresa al hacer responsabilidad social, esto ayuda, por ejemplo, o no a su imagen y a su reputación, ¿no? Otras investigaciones la enfocan si es que esta responsabilidad social, ¿no?, contribuye al mejor relacionamiento con sus públicos. Entonces, son temas que nosotros podríamos ir eligiendo para investigar
pero va a depender mucho también del enfoque que le vayamos a dar a cada investigación. También podríamos hablar de la organización de certámenes y eventos, ¿no? ¿Qué tan importante es generar estos espacios para poder conocer más a nuestros públicos, ¿no? No es lo mismo que de repente, ¿no? Dentro de la organización existan canales, medios, plataformas de comunicación, si es que no tenemos un trato directo con ellos. Entonces, dependiendo, ¿no?, del objetivo de la organización, se pueden realizar diferentes eventos, certámenes, para tener una relación mucho más cercana, mucho más directa, porque al final a los públicos les gusta eso. Eso también va de la mano con lo que es el ceremonial y protocolo institucional. De repente para los que están trabajando en el sector público, ¿no? Ya están haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Y de alguna manera esto les ayuda para que ustedes puedan contribuir con la identidad de la institución a la cual ustedes representan. Otro tema que también es importante es la relación con los medios de comunicación. Se dice, ¿no?, que los medios de comunicación solo buscan a las organizaciones para cuando hay problemas, ¿no?, para pedir declaraciones, para pedir explicaciones, pero si bien es cierto, las organizaciones y nosotros como relacionistas públicos deberíamos empezar a mirar a los medios de comunicación como aliados estratégicos. Entonces, si es que nosotros aplicamos técnicas de relaciones públicas, ¿no?, para tener un mejor relacionamiento con ellos, haciendo uso, ¿no?, de la nota de prensa, de la conferencia de prensa, ¿no?, podríamos de alguna forma tener una relación mucho más directa, mucho más cercana, y que no solamente nos vean los medios como que tenemos un interés para que nos cubra algo importante, ¿no?, sino porque de alguna manera también tenemos el interés de tener una relación más constante, una comunicación más constante, por ende. Otro tema que podríamos considerar en este proceso de investigación es la imagen institucional. Si bien es cierto, cada organización define su identidad, cada organización dice quién quiere ser, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores. Cada organización es única y especial, pero puede que lo que está haciendo la organización, ¿sí?, no sea percibido de tal forma por sus públicos, ¿no? Y es ahí donde nosotros ayudamos a que esta imagen institucional, ¿sí?, de alguna manera sea coherente entre lo que es la empresa y lo que perciben los públicos, ¿no? Esta imagen que se van formando los públicos. También podríamos investigar en gestión de crisis en las organizaciones, ¿no? Estamos viviendo hoy en día, ¿no?, una crisis en el sector salud por ese tema de la pandemia, del COVID. Y de alguna manera, cada organización ha ido respondiendo, ha ido adaptándose según lo que tenía, ¿no? Muchas ni siquiera tenían un plan de contingencia, ni siquiera tenían documentos de gestión como un plan de crisis, ni siquiera tenían un comité de crisis, ¿no? Y recién cuando se han dado cuenta de lo que estábamos atravesando, lo que estábamos viviendo, recién es que se han puesto, han pensado qué iban a hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que también se pueda investigar de qué manera, ¿no?, esas organizaciones han gestionado las crisis, cuáles han sido, por ejemplo, ¿no?, situaciones, casos de estudio, ¿no?, en donde se haya hecho todo un análisis acerca de una gestión de crisis. Y otro tema, sí, que tampoco es muy desarrollado, es las relaciones públicas y la diversidad cultural, ¿no? Las relaciones públicas, al ser multidisciplinaria, pues podrían de alguna forma realizarse investigaciones en conjunto, ¿no? Por ejemplo, con antropología, sociología, porque de alguna manera hay material, hay de alguna manera razones sólidas para que ambas, ¿sí?, se puedan complementar, ¿no? Mientras que las relaciones públicas no busca ayudar a que estos públicos, ¿no?, tengan un mejor entendimiento, se creen mejores vínculos, ¿no?, y existe esta confianza y esta credibilidad que hoy en día es tan difícil conseguir, tan difícil obtener. Otras disciplinas como la antropología también tiene un interés y también busca, ¿sí?, que dentro de esas investigaciones
participe de estas relaciones públicas. Entonces, sería una gran oportunidad para que podamos no solamente hacer una investigación en relaciones públicas, sino también unirnos, ¿sí?, a estas otras disciplinas para poder encontrar esta relación que existe. Y por último, uno de los temas que puedo recomendar es las relaciones públicas digitales, ¿no? Hoy en día la tecnología nos está demostrando, ¿no?, de que si una organización no hace uso de plataformas digitales, ¿no?, para difundir sus productos, servicios, para dar a conocer sus acciones y sobre todo, ¿no?, para que establezca estas relaciones con sus públicos, es porque es una empresa que solamente está haciendo uso de los medios tradicionales. Entonces, sí es importante que nosotros como relacionistas públicos podamos adaptarnos a estas nuevas tendencias digitales para seguir manteniendo este buen relacionamiento y comunicación con nuestros respectivos públicos. Respondiendo a la siguiente pregunta, que es ¿a quiénes investigamos? Pues nosotros investigamos a las organizaciones, porque el campo de acción de las relaciones públicas son las organizaciones, ¿no? Y dentro de las organizaciones, ¿quiénes están? Pues los públicos, ¿no? En este caso, sí, los públicos van a ser el objeto de estudio. Las organizaciones están compuestas por sus públicos, están en constante relacionamiento con su público interno y con su público externo. Si es que hablamos de público interno, tenemos a los colaboradores, ¿no? Si hablamos del público externo, tenemos a los clientes, a los proveedores, a la comunidad, al gobierno, al medio ambiente, a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ¿no?, nos hacemos esta pregunta, ¿a quiénes investigamos? Podríamos, sí, elegir a las organizaciones en las cuales estamos nosotros, sí, laborando. Va a ser mucho más fácil si es que nosotros hablamos con nuestro gerente, con nuestro director, con la alta dirección y les explicamos qué tan importante es investigar, ¿no? De hecho, que la naturaleza, ¿no?, y el sector al cual pertenece la organización va a determinar mucho, ¿no? Si es que de repente es una empresa pública y nosotros vamos y les decimos, esta es nuestra propuesta de investigación, nos van a decir, tienes que esperar hasta que de alguna manera tengamos reuniones, ¿no? O se pueda debatir si es que efectivamente vale la pena que investigues o no, o necesitamos otro permiso. Entonces, de repente, al ser una institución, si es pública puntualmente, ¿no?, de repente nos tome más tiempo tener una respuesta, una aprobación, ¿no? O inclusive dependa de otras áreas también, ¿no? Si es que estamos en una organización privada, ¿sí? Si es que estamos en constante comunicación con la alta dirección, con la gerencia, puede inclusive que sea mucho más fácil, pero de repente el problema acá es el económico, ¿no? Y nos digan, ok, ¿no? Investiga tú, pero no quiero que gastes nada, ¿no? Presupuesto cero para tu investigación. Entonces, tendríamos más dificultades. Lo que yo les recomiendo es que si nosotros queremos investigar y nos preguntamos, ¿no?, ¿a quiénes vamos a investigar? Seamos realistas, seamos objetivos, eligiendo correctamente la organización, ¿no? Porque después habría muchos problemas si es que la organización nos dice, lo siento, esa información no te la puedo dar porque es muy confidencial, ¿no? No, eso no toques en tu investigación, ¿no? Ese tema no es muy controversial o podemos tener problemas más adelante. Entonces, sí es importante que si es que nosotros queremos llevar una propuesta de investigación, ya sea la organización en la cual estamos o ya sea de alguna manera otra organización en la cual nosotros nos presentamos, ¿no? Les decimos por qué queremos investigar, cuál es el tema, de qué manera la organización se va a beneficiar también, ¿no? Sí le digamos cuál va a ser el proceso y qué es lo que se les va a pedir, porque sería lamentable que al final se inicie esta investigación y después las empresas no quieran dar toda la información cuando previamente se les ha dicho. Y si es que sea pública, sea privada o sea inclusive ONGs, se puede realizar un trabajo en conjunto, ¿no? Las organizaciones más bien les interesa investigar y qué mejor si es que un relacionista público pues no tiene una propuesta, un proyecto de investigación que puede ser viable.
A veces las empresas quisieran realizar ese tipo de investigaciones, pero dentro de su área no existen profesionales especializados que puedan conducir esta investigación. La otra pregunta es, ¿cuándo vamos a investigar? ¿Cuándo deberíamos empezar con esta investigación, ¿no? Y esto va a depender, y esto puede ser inclusive a modo muy personal, ¿no? Cada uno podría decir que desea investigar según sus tiempos, ¿no? Pero estas respuestas que yo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Es en función, ¿sí?, a lo que es el entorno en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros queremos investigar, nosotros podríamos considerar eventos, ¿sí?, del pasado que nos puedan dar data y que de alguna manera nosotros consideremos que son importantes para realizar esta investigación. Por ejemplo, hay muchos casos de estudio, ¿no?, en donde conflictos sociales, por ejemplo, ¿no?, en donde se ha hecho un análisis exploratorio inclusive, ¿no?, en donde se ha considerado cuáles fueron las causas, cuáles fueron los efectos, y si es que no, y si es que nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál es este momento o cuándo debemos investigar? Pues no solamente del pasado, sino también del presente, porque de alguna manera, ¿sí?, lo que uno ve en el momento también te va a decir si es que este es el momento preciso para investigar o no, ya que si es que nosotros, si estamos investigando dentro de la organización, por ejemplo, ¿no?, vemos solamente aquellos aspectos que afectan o benefician a la organización en su microentorno, pues no estaríamos teniendo un análisis un poco exhaustivo si es que dejamos de lado al macroentorno, ¿no? Porque todas las organizaciones, sea su naturaleza, sea el sector al cual pertenezcan, de alguna manera se van a afectar también por lo que sucede alrededor, ¿no? Las organizaciones forman parte de, en este caso, la sociedad, y todo lo que pase fuera de, pues también le va a afectar. Y es ahí donde nosotros podríamos darnos cuenta de que si algún evento actual, sí, es motivo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, con esto del COVID, ¿no?, de esta pandemia por la cual estamos atravesando y estamos viendo, ¿no?, que de repente muchas organizaciones han tenido un buen relacionamiento con sus públicos, mientras que otras, por ejemplo, ¿no?, han empezado a tener un trato diferente, ¿no?, sin comunicar de repente, sin reunirse, sin hablar con sus colaboradores para decirles que tenían que despedirlos, o de repente, ¿no?, para poner en riesgo sus vidas, ¿no?, y seguir haciéndolos trabajar. Entonces, son situaciones que uno podría evaluar en el pasado, en el presente, pero también en el futuro, ¿no? Si bien es cierto, son pocas esas investigaciones que tienen una mirada mucho más prospectiva, ¿no?, de lo que podríamos investigar, también es importante que se haga esto, porque al hacerlo, ¿sí?, vamos a anticipar aquellos eventos que de igual manera van a suceder. Entonces, es una gran oportunidad para que nosotros podamos decir, ¿no?, si es que la organización, ¿no?, en la cual estamos trabajando siempre está expuesta, ¿no?, a conflictos, pues entonces, ¿qué debería hacer para evitar esto, ¿no? Si es que hoy en día, ¿no?, de repente no he tenido muy buenas relaciones con los medios de comunicación, pues, ¿qué va a pasar a futuro, no? ¿Quiero que sea peor este relacionamiento? No. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué se está haciendo para que existan estos espacios, estas reuniones entre los medios y las diferentes organizaciones? ¿No? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cómo investigamos? Pues realmente hay muchas formas de investigar, ¿no? Y de hecho que cada uno de nosotros, si es que previamente ya ha investigado en relaciones públicas, podría tener una metodología propia. Entonces, aquí yo les hago algunas propuestas para que este camino sea mucho más fácil durante este proceso de investigación. Sí, quiero ver qué ha pasado aquí con esta diapositiva. ¿Pueden ver con normalidad la pantalla, chicos, la presentación?
¿sí? Sí, Cristian, profesora, ¿puedes? sí, ¿Sí? sí, se ve con normalidad la presentación. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces, como había mencionado previamente, ¿no? Sí es importante que podamos determinar un tema, seamos lo más específicos posibles, porque si lo que queremos investigar es muy general, vamos a tener inclusive, ¿no? El problema de en algún momento de decir, ¿y qué es lo que queríamos investigar? ¿No? En cambio, si es que delimitamos la investigación va a ser mucho más fácil porque de alguna manera esto va a ayudar a que tengamos claro cuál es el objetivo, ¿no? Tengamos claro cuál va a ser mi objetivo general de la investigación, ¿sí? Cuál va a ser los objetivos específicos de este trabajo a investigar, ¿no? Eh, y de alguna manera, ¿no? Nos formulemos hipótesis, ¿no? Digamos, ok, ¿qué pasaría si los resultados me dijesen esto? Ok, no es que nosotros hayamos hecho mala investigación, es que fueron los resultados que se obtuvieron, ¿no? Por eso nosotros, cuando hacemos investigación, planteamos ciertas hipótesis que de alguna manera nos van a ayudar a determinar al final, ¿sí? Si es que lo que nosotros proponíamos era correcto o no era correcto, ¿no? En función a la investigación que estamos haciendo. También hacemos uso de variables, ¿no? 2 variables, 3 variables, dependiendo de lo que nosotros estemos interesados en investigar. Y esto también es importante porque de alguna manera somos más específicos, ¿no? Y tenemos claro si es que hay relación entre las variables, hay un grado de influencia, si es que queremos hacer un trabajo descriptivo, ¿no? ¿Cuál va a ser, en este caso, la metodología que se vaya a utilizar? El marco teórico también es importante porque vamos a hacer uso, ¿sí? De conceptos de otros autores que ya han investigado en el tema en el cual nosotros estamos abordando, ¿no? Y esto va a ser sumamente necesario porque nuestro trabajo de investigación tiene que tener un resguardo, ¿no? Y qué mejor de otros colegas, de otros profesionales en relaciones públicas, ¿no? Que de alguna manera han dedicado tiempo a esta investigación y de alguna manera nos están facilitando el trabajo, ¿no? Y nos están dando inclusive, ¿no? Sus perspectivas. Nosotros podríamos estar a favor o inclusive en contra de estos conceptos, pero para eso tendríamos que leer, hacer revisión de este material académico. Los tipos de investigación, ¿no? De repente, considerando el tema de investigación, podríamos evaluar si es que nos conviene realizar, según la información que estamos accediendo, ¿no? Si nos conviene realizar una investigación cualitativa, cuantitativa, ¿no? Si es que de repente vamos a hacer uso de instrumentos como, por ejemplo, cuestionarios, ¿no? Escala de actitudes, con diferentes técnicas de investigación, como por ejemplo encuestas, entrevistas, focus group, observación directa e indirecta. Entonces, esto es muy importante que se pueda considerar para que el proceso de investigación sea mucho más sencillo, ¿no? Y esto lo vamos a ir adecuando en función principalmente a los dos primeros, ¿no? Que es el tema que hemos elegido y el objetivo. Y también, ¿no? Sí es necesario determinar cuáles son los recursos que vamos a utilizar, ¿no? Y estos recursos, me refiero puntualmente al tiempo que vamos a estar dispuestos a investigar, a lo que vamos a invertir en esta investigación, ¿no? Si es que la investigación la vamos a asumir solo nosotros o de alguna manera vamos a tener el cofinanciamiento con alguna organización o tal vez, ¿no? Tenemos la oportunidad de que una organización nos financie al 100%, eso sería genial. Entonces, es necesario que al momento de investigar se pueda considerar estas etapas, ¿no? Estos pasos, para que de alguna manera sea mucho más fácil la investigación. Ahora, nos hacíamos la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde investigamos? Y para poder investigar, nosotros deberíamos considerar ciertos recursos, ¿no? Y estos recursos son muy importantes porque de alguna manera nos van a ayudar a que nosotros encontremos la información que estamos buscando. ¿Y cómo, en dónde vamos a encontrar esto? Pues, ¿no?
en fuentes de información que pueden ser primarias, que pueden ser secundarias, y que al hacer una búsqueda exhaustiva nosotros vamos a poder decir, ok, esta es la que me conviene, ¿no? O de repente esta es muy general, esta es muy específica, o de repente esta fuente de información no es especializada, ¿no? En relaciones públicas, y lo que yo quiero es relaciones públicas, entonces sigo buscando. También podríamos recurrir a lo que son las revistas académicas, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? La publicación de un libro toma tiempo, ¿no? Pero las revistas académicas, inclusive hoy en día, tienen mayor frecuencia. Entonces, podríamos aprovechar de eso para que de alguna manera podamos investigar y poder recurrir a estos medios, porque hay material importante, hay material relevante que de alguna manera vamos a poder hacer uso de ellos. ¿Dónde podríamos encontrar también estos recursos que nos van a ayudar en la investigación? En las universidades, ¿no? Las universidades que ofrecen la especialidad de relaciones públicas, ¿no? De alguna manera ellos hacen investigación. Entonces, puntualmente yo considero que todas las organizaciones en sí, ¿no? Están obligadas a investigar, ¿no? No pueden pretender que esos profesionales se formen durante 5 años o tal vez más tiempo y que al final terminen, ¿no? Este proceso, se titulen y listo. No, es importante que esos profesionales investiguen, ¿no? Durante su formación, para que cuando estén fuera, el hecho de investigar no les sea nada nuevo, no les sea complicado, no les sea difícil. Entonces, por eso decimos que los recursos a los cuales uno podría recurrir para investigar, pues están ahí en las universidades y también en institutos de educación superior. Inclusive, ¿no? Si nosotros, ¿no? Como relacionistas públicos, queremos investigar, podríamos utilizar estos materiales, estas publicaciones que vienen realizando estas instituciones educativas, porque no solo tenemos que hacer el análisis desde el enfoque de relaciones públicas, sino también tendríamos que ver un análisis tal vez del macroentorno, ¿no? Económico, social, ambiental. Entonces, ¿quiénes tienen esa información? Pues las universidades y los institutos. Existen también centros de investigación, ¿no? Que son de alguna manera especializados, ¿sí? Su naturaleza, pues, ¿no? De por sí es realizar trabajos de investigación. Muchas veces emiten reportes y es una buena oportunidad también para poder acceder a ellos. Ahora, yo les voy a compartir, ¿sí? Algunos recursos en los cuales nosotros podríamos acceder para encontrar información que nos va a ayudar en esta investigación en relaciones públicas. Pues la primera, ¿sí? El mejor lugar en donde ustedes van a encontrar, ¿no? Información, ¿sí? De primera fuente es en el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, ¿no? Ahí está la dirección de la página web. Y actualmente, ¿sí? Ellos están realizando, ¿no? Un concurso académico, el premio Emilio Solórzano, ¿no? Que es una gran oportunidad para que se pueda investigar. Inclusive, ¿no? El Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú tiene 30 años humanizando las organizaciones. Entonces, esta es una buena señal del trabajo que se está realizando. Y hay muchas actividades más por realizar. Pero si quieren investigar, pues ahí es donde se debería revisar información de todo lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer a futuro también. ¿Dónde también podrían encontrar información? Bien, muchas consultoras de relaciones públicas, ¿no? Hacen estudios inclusive, ¿no? De esta disciplina. Es decir, además de ofrecer servicios, ¿no? En relaciones públicas, algunas de ellas, ¿no? Lo enfocan más desde el punto de vista de comunicación corporativa, ¿no? Estas consultoras, como he citado solo a algunas, de hecho que hay más, a Corporación Pro, a Llorenti Cuenca, a Pacific Latam, a Edelman, ellas, por ejemplo, ¿no? Hacen estudios en donde nos mencionan diferentes temas vinculados a las relaciones públicas. Entonces, es ahí donde nosotros podríamos hacer una revisión de estos
documentos, ¿sí?, que ellos vienen elaborando para poder saber cuál es la perspectiva, cuál es el enfoque que estas agencias están dando a las relaciones públicas, ¿no? Y si queremos saber dónde investigamos, pero en el mundo, pues existen muchas asociaciones, muchas organizaciones como PRSA, como IPRA, como el Instituto de Relaciones Públicas, como la CAUR. Cada uno ha sido fundada, por ejemplo, en América, ¿no?, en Europa, en Latinoamérica, ¿no? Y cada una de ellas realiza actividades y en especial fomenta la investigación. Y esto es clave porque de alguna manera, por ejemplo, ¿no?, en el Instituto de Relaciones Públicas, ¿no?, cada cierto tiempo, cada año, ¿no?, ellos hacen una convocatoria para recibir artículos científicos, ¿no?, enfocados en lo que son relaciones públicas. Y estos papers, de alguna manera, una vez que son revisados, ¿no?, son analizados, son premiados, ¿no? Estos investigadores reciben un reconocimiento por el trabajo que están realizando. En Alacaur también, ¿no? Cada año eligen una sede en la cual se hace un congreso y se invita a todos los relacionistas públicos, ¿sí?, en Latinoamérica. Los ponentes, ¿no?, comparten información, sus experiencias de cómo funcionan las relaciones públicas en sus respectivos países, ¿no? Y esto es muy enriquecedor porque no solamente nosotros como profesionales vamos a saber cómo funcionan las relaciones públicas en nuestro país, sino también en otros países, ¿no? Y de qué manera se podría hacer una investigación en conjunto, ¿no? IPRA, por ejemplo, ¿no?, también hace seminarios, webinars inclusive, ¿no?, da capacitación para los que son asociados y no asociados. De igual manera, PRSA, inclusive ellos tienen un capítulo de estudiantes en relaciones públicas cuya... y una de las tantas actividades que realizan es la investigación, ¿no? Entonces, esto demuestra que si nosotros queremos investigar, podríamos recurrir, ¿no?, a estos materiales que vienen siendo promocionados, ¿no?, por estas organizaciones. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones de esta investigación en relaciones públicas, ¿no? Si bien es cierto, muchos de nosotros cumplimos determinadas funciones, ¿no?, y hacemos inclusive más de lo que nos correspondería, la primera recomendación a la cual yo quisiera enfatizar es que nosotros primero, ¿sí?, debemos investigar. Si nosotros estamos asumiendo un nuevo cargo, por ejemplo, en una organización, no podríamos pretender de frente ir a dar propuestas, armar un plan de relaciones públicas si es que antes no hemos investigado. Y de igual manera, sucede si es que queremos investigar en una organización diferente a la que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros primero tenemos que investigar sí o sí para determinar cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es la relación entre la organización a la cual estemos investigando y los diferentes factores que se encuentran en su micro y macroentorno. Cuando uno investiga, tiene la facilidad de acceder a la información, pero esta información la tenemos en todos lados y no siempre la información va a ser rica en calidad, no siempre va a ser una fuente confiable, si lo queremos decir así. Entonces, la información la vamos a tener definitivamente, ¿no? Pero al investigar nosotros adquirimos conocimiento, nosotros entendemos lo que investigamos y una vez que se haya adquirido ese conocimiento, nosotros lo compartimos, ¿no? Nosotros no investigamos para tener la información solo para nosotros, ¿no?, y guardarla y no decírsela a nadie, sino nosotros investigamos para que este conocimiento sea compartido y también entendido por todos los demás. Y precisamente en relación al siguiente punto, que es nosotros nos convertimos en referentes profesionales cuando investigamos, ¿no? Así como nosotros durante el proceso de investigación hacíamos uso de otro material, de fuentes, ¿no?, de marco teórico para ver cuál fue el enfoque que le dio este autor, por ejemplo, de igual manera, ¿no?, al investigar, nosotros ya nos convertimos en referentes profesionales porque van a haber otros colegas que van a hacer uso de este material que nosotros vayamos a producir, a elaborar, ya sea un libro, ya sea un artículo, ¿no?, ya sea
un trabajo mucho más a profundidad. Nos volvemos en referentes profesionales. Y no solamente estamos ayudando a nuestros colegas, ¿no? No solamente estamos contribuyendo con nuestra profesión, sino también estamos contribuyendo con la sociedad, ¿no? Estamos contribuyendo porque de alguna manera, ¿no?, van a haber otros profesionales que van a recurrir, ¿no?, a las relaciones públicas para decir, ya, de nada sirvió que yo haya tenido una estrategia comercial, una estrategia de marketing, o de repente, ¿no?, que yo haya hecho un estudio de mercado adecuado. Si es que yo no me puse o no le di la adecuada importancia a lo que es construir esta relación, este buen relacionamiento entre la organización y sus públicos. Entonces, esas son las conclusiones a las cuales yo quería compartirles. Y por último, ¿sí?, las recomendaciones para poder investigar en relaciones públicas, ¿sí?, la primera es tener la determinación, ¿no? Si ya estamos motivados, ya tenemos ese interés de investigar, pues que esta determinación sea constante, ¿no? Que esta convicción se mantenga para que de alguna manera nosotros sigamos con este proceso de investigación según nuestro tiempo, según lo que ya se acordó. Debemos ser originales si es que queremos investigar, ¿sí? Ya les había mencionado algunos temas que podríamos considerar, pero cuando nosotros queremos investigar en relaciones públicas, tendríamos que ver cuáles son aquellas circunstancias que de alguna manera son motivos de investigar, ¿no?, que es aquello que todavía no se sabe. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿no?, han recurrido a información sobre algún tema y no han encontrado nada, pues eso es un buen indicador para que ustedes digan, ok, si este tema no ha sido desarrollado, pues voy a empezar a profundizar en esta investigación. Debemos ser éticos, ¿sí?, porque no podríamos, por ejemplo, ¿no?, plagiar algún otro trabajo, ¿no?, alguna otra publicación, alguna otra investigación. Debemos ser coherentes, ¿no?, entre lo que decimos como relacionistas públicos y lo que somos, ¿no? Esta coherencia va a ayudar a que nosotros sigamos siendo mejores personas y también mejores profesionales. Durante el proceso de investigación, ¿sí?, podríamos averiguar también cuáles son los fondos de investigación que existen, ¿no? La gran mayoría de fondos de investigación siempre son constantes, año tras año hay una convocatoria para que de alguna manera nosotros podamos saber si podríamos postular esos fondos de investigación, ¿no? Porque la gran mayoría de convocatorias, ¿no?, uno presenta la propuesta y hacen una evaluación si es que la idea es viable, la temática, por ejemplo, el enfoque de la investigación, y si es que esta persona es aceptada, de alguna manera gana un financiamiento, ¿no? Y no solamente gana este dinero, sino que de alguna manera recibe la asesoría de estos especialistas en investigación, que esto de alguna manera va a contribuir a que la investigación sea mucho más rica. Y lo último, ¿no?, así como hay fondos de investigación, podríamos buscar nosotros, tener la iniciativa de buscar a organizaciones y explicarles, como les había mencionado, cuál es nuestra propuesta de investigación y por qué sería tan importante que la organización acepte, ¿no? Explicarles cuáles van a ser los beneficios, de qué manera esto le va a ayudar a la organización en sus planes, en sus metas, y tratar de que haya un financiamiento. Si es que este financiamiento no es al 100%, pues de alguna manera podría ser un cofinanciamiento, ¿no?, en donde nosotros como investigadores podamos saber que la empresa también tiene ese interés en saber un poco más en cuanto a lo que es las relaciones públicas y tener la certeza de que al apostar por investigación, ¿sí?, va a poder seguir construyendo buenas relaciones con sus diversos públicos. Y sobre todo, como había mencionado desde el inicio, ¿no?, lograr esto que hoy en día se vuelve más difícil, la confianza y la credibilidad. Entonces, les agradezco una vez más por su participación, ¿no? Yo sé que ese horario es bastante temprano, sé que muchos de ustedes también están trabajando, pero se han dado un espacio para poder participar en este webinar, ¿sí? Gracias.